представителей стран НАТО, особенно Representantes de los países de la OTAN, especialmente en Europa, especialmente en los pequeños países, deberían ser conscientes con lo que están jugando. Deberían recordar que, como países con territorios pequeños y densamente poblados, esto es un factor que deberían tener en cuenta antes de hablar de atacar territorio ruso. En general, esta constante escalada puede llevar a consecuencias graves. Ese fue apenas un pequeño fragmento de la entrevista que dio hace un momento Vladimir Putin, en donde hizo declaraciones, advertencias o para otros amenazas impactantes que ya están teniendo consecuencias muy fuertes en el escenario geopolítico global. Alemania, Italia y Bélgica, todos países miembros de la OTAN, parece que le están dando la espalda a Stoltenberg en su postura de utilizar armas ya de largo alcance de la OTAN para atacar territorio ruso. Bélgica acaba de anunciar que la condición con la que va a entregar los F-16 a Ucrania es que no se usen para atacar suelo ruso. El canciller alemán Olaf Scholz y el ministro de Exteriores italiano Antonio Tajani rechazaron también firmemente su postura del secretario general de la OTAN, de la que hablábamos ayer, de Jens Stoltenberg, de permitirle a Ucrania utilizar armamento occidental en ataques en suelo ruso. Todo esto mientras que Putin lanzaba esta dura advertencia o amenaza hoy por la mañana, haciendo referencia a la amenaza de Stoltenberg, y dijo que los miembros de la OTAN deben, literalmente, repito sus palabras, ser conscientes de con qué están jugando. Son palabras duras, pero además dijo, literal, si Stoltenberg está hablando de la posibilidad de atacar territorio ruso con armas de alta precisión y de largo alcance, él como persona que encabeza una organización político-militar, o aunque sea un civil como yo, debería de saber que las armas de alta precisión y de largo alcance no pueden utilizarse sin medios de reconocimiento espacial. Y con eso lanzó una advertencia durísima. ¿Cómo afecta esta división dentro de la OTAN, que parece cada vez más clara? Parece que muchos de los principales países miembros de la OTAN tienen sus propios límites muy pero muy claros. Una línea difícil de cruzar. Atacar suelo ruso. Algo que tanto Stoltenberg como Washington han sugerido recientemente. ¿Pero por qué? Pues en un diálogo con ciudadanos en la Fiesta de la Democracia, así se llamaba el evento con motivo del 75 aniversario de la Ley Fundamental Alemana y los 35 años de la reunificación, el canciller alemán Olaf Scholz dejó muy claro su punto de vista de que esa línea no la va a cruzar. Hay reglas claras acordadas con Ucrania y dijo que esas reglas tienen que ser respetadas para evitar una gran guerra que se extienda más allá de las fronteras ucranianas, por supuesto, después de las advertencias tan duras que les diera Putin. Este es un argumento que está resonando como una idea últimamente de que es la única vía para mantener la paz en Europa, pero también está planteando un dilema muy grande. Ese es el argumento que usa la OTAN. ¿Puede Ucrania realmente defenderse de manera efectiva sin poder utilizar estos ataques a territorio ruso? ¿O esos ataques van a terminar de desatar un verdadero infierno para Ucrania en la respuesta rusa, que ya no solamente sería para Ucrania? Lo delicado de esta amenaza es que cuando Putin dice que los países miembros de la OTAN deben recordar, principalmente los europeos, que son países pequeños con una alta densidad poblacional, lo que está queriendo decir en el lenguaje del barrio es: con un Iskander, vuela al país. Son advertencias muy duras. Y Ucrania ha sido muy claro en su postura. Nadie quiere llegar, por supuesto, a ese extremo porque, claro, se activaría el artículo 5 de la OTAN, todas las repercusiones de lado a lado. Pero el mensaje de lo que está diciendo hace unos momentos el presidente ruso, por supuesto que cimbró a más de un miembro de la OTAN y están midiendo cuáles van a ser sus próximos pasos después de esto, porque estamos hablando de un discurso que fue duro. Alemania, que de hecho es el mayor proveedor de armas a Ucrania en Europa, ha mantenido también esa política de no darle armamento a Ucrania para que ataque a Rusia.
Ahí están viendo ustedes la condición que puso Bélgica. Lo mismo. Bélgica le dijo, sí te doy los F-16, pero tienes prohibido atacar suelo ruso con esos aviones. Es algo que no quería escuchar Zelensky precisamente. Pero todas las entregas de armamento, tanto de Bélgica como de Alemania, están condicionadas ya a lo mismo, a que no sean utilizadas contra Rusia. Es una postura que está reflejando la negativa de varios países, el principal proveedor de armas de Alemania, a suministrarle los misiles de largo alcance Taurus a Kiev que tanto le ha pedido. Scholz ha insistido mucho en que es una medida que es necesaria para evitar una escalada que podría llevar a Ucrania a una guerra de otra dimensión, y en el que, por supuesto, que eso es lo que no dice, pero a lo que se teme, una que involucre a su propio país, Alemania. Y la última vez que yo recuerde que Alemania y Rusia estuvieron de frente en un conflicto, no le fue muy bien en la Segunda Guerra Mundial, que digamos, a Alemania. Este temor de Alemania y también de Italia, porque no nada más se queda en Bélgica y Alemania, se le suma a Italia de cruzar esa línea roja, tiene consecuencias, por supuesto, ya muy fuertes en lo que podría ser una confrontación directa en Rusia si se cruzara esa línea. Para estos países, la idea de suministrarle armamento a Ucrania para que a su vez los use para atacar territorio ruso, pues no es solamente una cuestión de estrategia militar, es una cuestión de supervivencia, de estabilidad regional, porque la historia europea está llena de este tipo de eventos desafortunados en donde las guerras y sobre todo estos pequeños incidentes siempre tienen la posibilidad de provocar una potencial, digamos, escalada nuclear, y como Rusia, que es precisamente una potencia nuclear, pues es un riesgo que ellos no quieren tomar definitivamente. Los líderes alemanes y también italianos hoy están hablando, por cierto, de esto a gran escala, que dicen que no quieren entrar a este conflicto de frente con Rusia porque eso va a tener consecuencias económicas y humanas desastrosas, y por supuesto que tienen razón. Y Europa todavía está lidiando, de hecho, con las secuelas de la pandemia del COVID-19. Hay una crisis energética terrible que se produjo por culpa de las sanciones, y hay una guerra con Rusia que solo está profundizando esa crisis si se llegara a desatar. Aún más cuando la economía europea está causando tantos estragos en su propia población. Pero en cambio, fíjense cómo vemos, por otro lado, a Stoltenberg argumentando que las restricciones actuales lo único que hacen es limitar o amarrarle las manos a Ucrania para ejercer su derecho a la autodefensa. En una entrevista con The Economist, de la que hablábamos ayer precisamente, Stoltenberg salió, si ustedes recuerdan, y dijo que los países de la OTAN deberían reconsiderar esas limitaciones, dijo. Según Stoltenberg, permitirle a Ucrania que ataque objetivos militares en territorio ruso es una extensión natural de su derecho a defenderse contra lo que él llama la agresión rusa. La posición de Italia ya fue muy clara. Antonio Tajani salió y dijo que no, que aunque las decisiones de Kiev son soberanas, Italia no va a enviar militares a Ucrania, y que los instrumentos militares que le compartan a Kiev deberán ser utilizados únicamente dentro del territorio ucraniano. Y lo que pasa es que muchos Estados miembros europeos no están todavía muy seguros de a dónde la OTAN los quiere llevar. Y esta incertidumbre ya está llevando a figuras como el mismo Emmanuel Macron a insistir cada vez más en la necesidad de un esquema de seguridad europeo propio donde Europa maneje su propia defensa, pues sin depender tanto de Canadá y tanto de Estados Unidos. Macron está diciendo básicamente que Europa tiene que cuidar a Europa, a sus propios intereses, y que tienen que formar una alianza entre ellos, sin tener que seguir siempre dependiendo de lo que decidan del otro lado del continente. Y ese debate no solamente es sobre tácticas militares, es sobre la independencia estratégica que debe de tener Europa. ¿Por qué la seguridad europea tiene que ser dictada desde el otro lado del mundo? Esta propuesta, por ejemplo, de Stoltenberg, de permitir que Ucrania ataque territorio ruso con armas occidentales, no es más que un eco de lo que ya vimos hace unos días que se estaba discutiendo en el Congreso de Estados Unidos. Es como si le hubieran dado la orden de decirlo. En Europa muchos hoy están viendo eso, por cierto, con un riesgo enorme, con mucha preocupación. Alemania, Italia, Bélgica, por lo pronto, ya salieron a decir que
tienen temor de que esto provoque una respuesta directa de Rusia. Y miren, no bien acaba de decirlo, cuando vieron ustedes las declaraciones iniciales de Putin, que fueron advertencias muy duras, diciendo, recuerden que muchos de sus países son muy pequeños en territorio y tienen una alta densidad poblacional. Todos sabemos lo que eso significa en español, ¿eh? No necesitó Putin decir las desastrosas palabras que nos quedaron más que claros con esa declaración preocupante. Una guerra con Rusia no es un monstruo que quieran despertar. Y las consecuencias, si eso pasa, van a ser devastadoras para todas las partes, ¿eh? No nada más para una. Por eso, en alguna ocasión yo les hablaba de esto de las victorias pírricas, que se referían al famoso rey Pirro, que se obsesionó tanto por ganar en su momento una batalla, que al final logró ganar, pero se quedó sin ejército. Entonces, ¿qué clase de victoria fue esa? Al final ganó, pero se quedó sin un solo soldado prácticamente. Esas victorias de Pirro trascendieron a la historia como la famosa victoria pírrica. Y entonces, suponiendo, digamos, como decimos los abogados en México, suponiéndose en conceder que la OTAN ganara este conflicto, sería una victoria pírrica. Entonces, es un escenario que aún en el mejor de los casos no parece que termine bien. Y luego, pues estamos viendo cómo hay una profunda desconfianza hacia las decisiones de la política exterior de Estados Unidos, en las palabras de Macron, de Francia, basada en experiencias pasadas como por ejemplo Irak, Afganistán, que todavía tienen heridas abiertas en Europa. Macron ha estado promoviendo muchísimo esta idea de una defensa europea más autónoma, y Europa tiene ya, digamos, sus propios problemas que resolver. Tiene su propia crisis migratoria, tiene una estabilidad económica que atender porque en estos momentos sus números son malos, que no son, por cierto, esos siempre la prioridad de la OTAN. La agenda de la OTAN y la prioridad de la OTAN es otra muy diferente. Y la idea es que Europa pueda tomar sus propias decisiones, mientras que la OTAN parece caminar para otro lado en decisiones como estas de una confrontación directa con Rusia, de la que Alemania, Italia y Bélgica dijeron, a mí ni me mires. De lo que se trata entonces ahora es de no depender tanto de lo que se decida en Washington o aquí en Ottawa. Y en resumen, mientras que Stoltenberg quiere una postura más agresiva, vemos cómo muchos líderes europeos, miembros de la OTAN, hoy están prefiriendo ser más cautelosos, sobre todo después de las últimas declaraciones de Putin, y quieren evitar una escalada que podría llevar a sus países a una guerra mayor, y están buscando que Europa maneje su propia seguridad de manera más independiente. Esta idea de Macron de un esquema de seguridad europeo independiente, pues nos habla de eso, del deseo que tiene Europa de tomar las riendas de su propio futuro. Ya están bastante grandecitos, son economías prósperas. Deben de proteger sus propios intereses sin depender tanto de las decisiones transatlánticas. Y esta idea de una Europa que vele por Europa parece que excluye de la fiesta a dos países en concreto que no son parte de Europa: Estados Unidos y Canadá. Parece que ya va por ahí la dedicatoria, mientras que vemos, por supuesto, cómo en los titulares del día las divisiones son estas. La OTAN debe ser consciente de con qué está jugando sobre las declaraciones de Putin. Bélgica después saliendo a decir que la condición con la que entregará sus F-16 es que no se usen para atacar suelo ruso. Y por supuesto, Alemania e Italia, que han desafiado a las decisiones y opiniones que ha expresado el jefe de la OTAN, y también el mismo Washington, de que es tiempo de que la OTAN le dé, por supuesto, armamento a Ucrania para que ataque directamente a suelo ruso. Por cierto, nuestra encuesta del día: ¿cómo debería responder la OTAN a la advertencia de Putin? Las opciones son ignorarlas, reforzar sus defensas o negociar. Voten, amigos, es muy importante su opinión. Y miren, mientras discutimos los resultados de la encuesta, déjenme compartir, por supuesto, con ustedes, antes de tomar en consideración su opinión en el chat, qué dicen nuestros amigos que nos ven desde México, desde Chile, desde Venezuela, desde Honduras. Tenemos seguidores, afortunadamente, de muchas partes del mundo, y vamos a ver ellos qué piensan. Hola, Víctor Yerba. Es lamentable que haya una escalada, porque siempre los que pagan los platos rotos son los inocentes. Pero ahí se ven las garras de los yanquis junto con los europeos, que ya se les acabó la fiesta.
ya no pueden saquear a los países más chicos, po. Así que el mundo multipolar se viene, po. Pero tienen que detenerlo Rusia y China, si no, ¿quién, po? Chao, saludos desde Chile. Saludos hasta la bella Chile, amigos. Y vamos a ver qué dicen nuestros amigos de Venezuela. Bueno, sí, Víctor Yarba, buenos días desde Venezuela. Mira, esto va a ser increíblemente catastrófico para la humanidad y principalmente para Europa, ¿no? Principalmente cuando Stoltenberg le acaba de decir que cada quien tiene que asumir la responsabilidad de usar o no usar, en el caso de Ucrania, las armas de su país. Entonces, están haciendo igual que Pilato, se están lavando las manos. Yo no fui, fue aquel. Cuando eso suceda, por supuesto que el país que tenga menos recursos es el que la va a pagar más caro, porque el momento que Rusia decida atacarlo, porque van a ser un objetivo militar legítimo, el desastre va a ser increíble. Y por supuesto el malo siempre va a seguir siendo Rusia, ¿no? Entonces yo creo que la escalada o la mega escalada, como dice un compañero hace rato, va a ser increíble. Lo que le espera a Europa va a ser catastrófico. Bueno, por supuesto que sí. Y vaya que va a ser catastrófico, que miren, no se los quiero espolear de nuevo, ¿verdad? Pero yo creo que es importante que todos veamos, no nos toma ni 10 segundos, 30 segundos para ser exacto, ver de nuevo el contexto de lo catastrófico que podría ser y recordar un poco la geografía básica de Europa. Representantes de los países de la OTAN, especialmente en Europa, especialmente en los pequeños países, deberían ser conscientes con lo que están jugando. Deberían recordar que, como países con territorios pequeños y densamente poblados, esto es un factor que deberían tener en cuenta antes de hablar de atacar territorio ruso. En general, esta constante escalada puede llevar a consecuencias graves. ¿Cómo ves, Alba? Pues ya los está. Ahora sí que es una pequeña advertencia amigable, ¿no? De geopolítica, de Claro. geografía, de Matemáticas, como lo quieras ver. Ahora, por supuesto, mira, es que es terrible la implicación, Alba, porque pues lo que de pronto dijo Putin es que nadie va a salir ileso de aquí. Claro a que todos no. nos va a ir mal, ¿no? No es que esté diciendo, no, pues a mí me hacen los mandados. ¿Quién a estas alturas del mundo? Nadie va a ganar. Pero en cuestión de quién va a perder más, el territorio más grande del mundo es el de Rusia. Entonces, Sí. ¿cuántos misiles necesitas para acabar con ese territorio completo? Lamentablemente, porque es que no se trata de ver estos escenarios tan horrorosos, pero hay países europeos que son sumamente pequeños y que, como dice, tienen una alta concentración poblacional. Y por eso cuando se juega esta retórica de hay que usar armas de alta precisión, de alto alcance, poderosas, pues es un juego peligroso que tiene dos vías. Mira, déjame mostrarte qué es lo que dicen nuestros amigos de Honduras que también nos comparten su opinión. Hola, buenos días. Un saludo desde Honduras. Con respecto al tema de las armas de Occidente para atacar a Rusia, creo que mucha gente lo tiene que pensar muy bien, dos veces, no una, sino dos veces. Ya que estamos hablando de que van a morir miles y millones de personas. Al utilizar esas armas, Rusia no se va a contener más de lo que ya se está conteniendo. Porque ya lo dijo el presidente ruso, de que si se ve que utilizan esas armas y él no va a tener otra excusa más para no utilizar sus armas disuasorias, según ellos, ¿verdad? Porque en realidad aquí nadie va a ganar, aquí todos vamos a perder al utilizar esas armas nucleares, como lo ha dicho el presidente ruso. Al final, los Estados Unidos deberían de pensar o replantear su modo de pensar con respecto a esto, porque se les va a ir de las manos y en cualquier momento podemos morir todos, porque ¿de qué le va a servir a ciertos países un mundo contaminado
radioactivamente. ¿O de qué o qué van a ganar ellos? Y una pregunta buena sería, ¿por qué lo hacen? ¿Quién va a ganar? Bueno, me parece que hay una respuesta muy sencilla, Alba. Es que, pues sí, es preocupante el hecho de que sean países pequeños en territorio densamente poblados, pero no es mi país. El mío es grande y está en el otro continente, no lo tengo ahí de vecino. Por eso Macron sale y dice, oigan, amigos europeos, ¿no creen que es momento de que hagamos una alianza militar entre europeos? Oye, pero ya tenemos una, es la OTAN. No, sí, pero yo digo entre europeos. O sea, lo que te quiero decir en otras palabras es, ¿y si corremos a Estados Unidos y a la OTAN? Porque como que salen sobrando de esta alianza. Es lo peligroso. Incluso Stoltenberg salió y dijo que él consideraba innecesaria la idea de que se hiciera una milicia europea o una organización europea por la seguridad, porque para eso tenían la OTAN. Claro, porque quiere decir que imagínate, si lidia tanto la OTAN con que los Estados miembros contribuyan con el 2% de sus productos internos brutos, pues ahora menos se lo van a dar, Pues porque sí. le van a decir, discúlpame, pero ahora ya tengo otro ejército que mantener. Tengo otras prioridades Claro. más cerquita, las tengo más cerquita. Como bien decía nuestra amiga Lourdes, ¿quién le va a poner el cascabel al gato? Porque queda claro que Estados Unidos no. ¿Quién va a ser el valiente que le va a poner el cascabel al gato? Pues ya salió Alemania y dijo, yo no. Ya salió Bélgica y dijo, a mí ni me mires. Ya salió Italia y dijo, conmigo no cuentes. Y Macron dijo, oye, mejor vamos a hacer un grupo entre nosotros, ¿no? Hacemos nuestro propio chat de WhatsApp. Sí. Es que, híjole, como les decíamos, ¿no? ¿Para qué hacer más guerras? ¿Quiénes ganan? Al final, los mismos de siempre, los más poderosos. En un país pequeño, densamente poblado, ¿quiénes van a perder? Por supuesto que los de a pie, la gente normal. No va a perder el presidente porque se va a ir. No va a perder su familia porque se va a ir. Ellos no van a perder. Los ricos se van a ir. ¿Quiénes nos quedamos? Los simples mortales de a pie, los que Claro. terminamos pagando las consecuencias. Por cierto, Alba, mira, déjame mostrarte los resultados de la encuesta de la tarde. ¿Cómo debería responder la OTAN a la advertencia de Putin? El 76% piensa que negociando. El 15% cree que reforzando las defensas y el 8% ignorándolas. Yo creo que la negociación siempre, Alba, es la mejor arma definitivamente para un camino de paz. Claro. Yo estoy muy decepcionado, francamente, de la próxima cumbre de paz que se va a hacer sin Rusia. Es como si me dicen, me invitan a una boda y no está el novio o no está la novia. Sí, ¿Qué claro. tipo de boda? Y no es porque sea prorruso antes de que alguien diga, es porque esto es una guerra y hay que resolverla. Claro. Y para resolver una guerra en donde dos países están en conflictos, tienes que sentar a los dos países en conflicto. Si no, ¿cómo lo vas a arreglar? No hay manera de arreglarlo. Claro. No hay manera. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.